todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen, el aire de los 4 elementos. Guayo llamó a la princesa. Había salido solo unos minutos para ir al baño, pero cuando regresó solo encontró un vacío inquietante. Su corazón se aceleraba. Y la preocupación que Blue había mostrado esa mañana durante su conversación. ¿Podría ser que Blue haya decidido irse sola? Aquí había una nota. La policía oyó el mensaje escrito. Blue dijo que había salido a caminar por la zona y dejó la nota para que Guayo no se preocupara, a diferencia de lo que había ocurrido en Cojín cuando desapareció sin previo aviso. Guayo sin duda no salió a buscarla, no quería dejar sola a esa persona. De acuerdo, ¿cómo supiste por dónde vine? Había 2 direcciones posibles, pero Guayo eligió correctamente el camino que había tomado Blue. Quizás porque nuestros corazones están en sintonía. Te dejé una nota diciéndote que no te preocupes, aún así eso me preocupa. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Es tarde y este lugar puede ser peligroso por la noche. Guayo cambió rápidamente de tema. ¿Cómo podrían sus corazones estar en sintonía? Si fuera un amor unilateral de su parte por Blue, incluso tendría sentido. Afortunadamente, Blue no parecía prestar atención a la frase que ella dijo. Estoy mirando las estrellas. No me había dado cuenta, el cielo es hermoso hoy. Guayo miró hacia arriba, siguiendo la mirada de Blue. La noche parecía especialmente hermosa en aquella isla. Tal vez era solo la tranquilidad del lugar, o tal vez era la presencia de Blue, lo que hacía que todo fuera más brillante. Aún así, ninguna estrella en el cielo podía superar el brillo de aquella mujer. Ver un cielo estrellado así me hace pensar en casa. ¿Cómo estará mi padre y Karen? Tal vez ambos estén mirando las mismas estrellas que tú, incluso cuando estamos separados por una gran distancia. Al mirar el mismo cielo, el anhelo puede hacerse un poco menor. Guayo, ¿puedo preguntarte algo? Dime. ¿Siempre les hablas así a todas las mujeres? Le preguntó directamente, tenía esa duda desde el principio y no quería guardársela. Después de todo, no importaba cuánto tiempo habían pasado juntas, y el peligro que habían enfrentado, todavía sentía que sabía poco sobre Guayo. Si es una pregunta incómoda, no tienes que responderla. Espera, Blue, no te vayas. Guayo se dio cuenta de que si se quedaba allí parada, Blue podría darse la vuelta y marcharse sin esperar una respuesta. Una vez que comprendió la situación, le siguió rápidamente. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Te molestó algo? Solo tengo curiosidad. Pero tiene que haber una razón. ¿Qué te hizo pensar en eso? Dímelo. Fue cuando le dijiste a Bua que ya te gustaba alguien. Esa mujer debe tener mucha suerte de tenerte en su vida. Incluso como simple amiga o como su guardaespaldas temporal, Blue no podía negar la admiración que sentía por Guayo. Además de ser una policía ejemplar, fue alguien que se sacrificó por los demás sin esperar nada a cambio. Guayo arriesgaba su vida para protegerla. ¿Qué diría entonces de alguien que era realmente importante para ella? Esa mujer, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Quién dijo que me gustan las mujeres? Lo siento, pero me enteré preguntándole a la edad. Guayo se quedó en silencio. No sabía que la sorprendida sería ella. El hecho de que Blue ya supiera que le gustaban las mujeres, o el hecho de que su actitud hacia ella no había cambiado en absoluto. Por eso quiero advertirte, Guayo, ten cuidado con tus palabras, no solo conmigo, sino con Bua y con cualquier otra persona. Si ya te gusta a alguien, debe ser considerado con los sentimientos de esa persona. Evita usar palabras dulces con los demás. Te lo digo como amiga. ¿Y tú, nunca malinterpretarías eso? Nunca malinterpretaría lo que viene de ti, Guayo. ¿Quién lo dijo? ¿Me estás malinterpretando ahora mismo? Blue frunció el ceño, confundida. Guayo cambió de tema y dejó la duda en el aire, permitiéndole seguir preguntándose qué estaba pasando realmente entre ellas. Las dos caminaron juntas por el camino de regreso a la casa. Ya te dije que este lugar puede ser peligroso por la noche. Puedes tropezar si no ves claramente las ramas. No necesito tu ayuda. Ya te estoy ayudando, así que te voy a acompañar hasta el final. Guayo extendió la mano y sostuvo con fuerza la suave mano de Blue. Si iba a guiar la casa, lo haría hasta el final. Pero en el fondo Guayo sentía que ese momento no era muy diferente de lo que Blue le había contado la noche anterior cuando estaba ebria. Pacpa, escucha con atención. Lo que Blue va a contar ahora, jura que es la más pura verdad. Escucho. Sí, Wing admite que le gustan las mujeres. He tenido novias, gente con la cual he hablado o tenido conexiones, pero todo es pasado. Solo recuerdo esos momentos que llegaron y se fueron. En cuanto a la mujer que mencioné a Bua, solo le dije para evitar problemas, para que no me molestara. Guayo no estaba segura de por qué su actitud humilde, como si fuera de alguien que hubiera anunciado su instinto de casa. La joven ahora estaba inquieta y apresurada por explicarle la verdad con claridad a Blue, dejarle en claro que no tenía a nadie en su vida. ¿Por qué estás en silencio? Solo estoy escuchándote, no debería darme opinión sobre algo tan personal. Entonces entiendes que en estos momentos realmente no tengo a nadie. Eso solo es por ahora, pero una vez que todo esto termine, probablemente encontrarás un nuevo amor. Claro que no. Después de toda esa explicación, la princesa simplemente se negó a aceptarlo. Además, había terminado de hablar y ella estaba pensando en un nuevo amor para la otra persona. ¿Dónde más buscaría el amor cuando ya lo tengo frente a mí? Pensó Guayo.
Si logramos regresar a Madeline, le pediré a mi padre que te conceda una recompensa. No es necesario. Ya te dije que me ayuda es sin esperar algo a cambio. Pero es algo que te mereces. Y si lo que quieres es algo imposible, no hay nada que mi padre no pueda concederle a alguien que me salvó la vida. ¿Y qué pasaría si cuando llegara ese momento tuviera el coraje suficiente para hacer una petición audaz? ¿Qué pasaría si le pidiera a la princesa heredera de Marilyn que se convirtiera en su esposa? Lo que debería haber sido una generosa recompensa se convertiría en una grave ofensa contra la realeza. ¿Y tú, Pac-Pac, qué sucede? ¿Alguna vez te has enamorado? La respuesta no llegó en palabras, sino en un simple gesto. La otra persona negó con la cabeza. Desde pequeña su vida estuvo llena de deberes, estudios y responsabilidades. Como heredera del trono, su prioridad era el reino. Además, siempre cumplió las palabras de su padre. No importa dónde estaba, nunca olvidaba su deber. Así que podría decir con convicción que nunca había conocido el amor y que nunca se había acercado siquiera a él. Debe ser difícil encontrar un príncipe adecuado para ti, ¿verdad? ¿Y quién dijo que prefiere un príncipe? Todas las historias dicen que las princesas deberían estar con los príncipes, pero ese no es mi caso. El tono firme de la princesa hizo que el corazón de Guayo se acelerara. No podía explicar lo que sentía, pero algo que se extendía dentro de ella. Una profunda esperanza que se negaba a ser ignorada. ¿Qué estás haciendo, Pac-Pac? En Madeline solía mirar las estrellas con mi hermano. Pero estar acostada así, en esa cama de bambú, puede provocarte dolor de cuello, al menos consigo una almohada. Wing, no tienes que preocuparte por mí. Entonces ven a acostarte aquí, al menos será más cómodo. ¿Quieres que use tu brazo como almohada? Sí, si eso no te molesta. Nunca había pensado en eso. No fueron solo las palabras de la princesa las que confirmaron su respuesta, sino la acción que siguió. Sin dudarlo, se acercó y apoyó la cabeza en el brazo de Guayo, como si fuera lo más natural del mundo. Allí recostadas, tan cerca, el tiempo parecía detenerse. Aquella noche la princesa se perdió en la inmensidad de las estrellas, como si el universo entero se reflejara en sus ojos, y en el universo de Guayo solo había un lugar para la princesa. La princesa se sintió frustrada por no poder cambiar la determinación de Guayo. En los últimos días, viviendo en la isla primera de Hima, no había realizado ningún trabajo manual, simplemente disfrutaba la vida cómoda entre comidas y descansos. A pesar de la falta de lujos en la isla, la teniente hizo todo lo posible para brindarle comodidad, cuidando cada detalle con una dedicación impresionante. Guayo era como una guardaespaldas protectora, una amiga que alejaba la soledad y un ayudante fiel cuya dedicación superaba incluso la de Grace. Pero quiere ayudarte. Entonces puedes tomar las pinzas de la ropa. En el futuro quiero lavar mi ropa yo misma. Puedes enseñarme cómo hacerlo. De ninguna manera no dejaré que tus delicadas manos se lastimen con las tareas del hogar. Así que terminaré sin saber nada entonces. La princesa suspiró aceptando la decisión de la otra sin discutir más. Al final simplemente ayudó a colgar la ropa en el tendedero. Era la única tarea que le permitieron hacer. El mar está agitado, por lo tanto Bonsu no puede irse con el barco. Es cierto, generalmente él sale al mar cada 3 días. A veces la naturaleza no coopera. Entonces Bonsu regresará mañana con novedades, ¿verdad? Sí, y espero que todo sea una buena noticia para ti. Yo también lo espero. La princesa sonrió levemente, compartiendo la esperanza de Guayo. Sus miradas se cruzaron y la intensidad de la mirada de la teniente parecía querer transmitir algo que ella intentaba ocultar. Desde la noche en la cual miraron las estrellas juntas, algo entre ellas había cambiado. Hubo un momento inesperado, cuando la princesa se dio cuenta de que Guayo la estaba mirando, en lugar de mirar al cielo. El movimiento brusco provocó que sus narices se tocaran, un contacto más cercano que la vez que cuando habían practicado tiro juntas. A pesar de la proximidad, ninguna de las dos se atrevió a moverse. El tiempo parecía congelarse. La princesa fue la primera a retroceder, murmurando una disculpa apresurada. Afortunadamente, Guayo no la siguió de inmediato, lo que le dio tiempo para procesar la confusión de sentimientos que nunca había experimentado antes. La princesa dio un paso atrás apresuradamente, olvidándose de mirar hacia dónde iba. Terminó torciéndose el tobillo, pero como siempre Guayo fue lo suficientemente rápida para atraparla, antes de que cayera por completo. Desde aquella noche la princesa había evitado mirar a Guayo durante mucho tiempo, y la otra mujer también parecía hacer lo mismo. Ninguna de las dos comprendió del todo lo que estaba sucediendo, por lo cual evitaron el contacto visual. Casi tropecé con una raíz, Pac-Pac. ¿Estás herida? Estoy bien. Si te sientes bien, intenta poner el pie en el suelo y caminar un poco. Guayo se arrodilló para examinar el tobillo hinchado y rojo de la princesa. ¿Puedes regresar caminando? No puedo, me duele el pie. Entonces sube, te llevaré a casa. Wing ayudó a la otra persona a sostenerse. Si dijo que camines estaremos mucho tiempo. Vamos, sube. Soy más fuerte de lo que parezco. La princesa vaciló cuando vio a Guayo agacharse y ofrecerle su espalda para cargarla.
La distancia no era mucha, pero temía que Guayo se lastimara si se esforzaba. ¿Qué pasaría si ambos cayeran? Todo estaba bien, pero si te cansas, déjame caminar. Guayo sonrió antes de levantar a la princesa en sus brazos con firmeza, mientras la otra persona se sostenía de su cuello. Sintiéndose tensa al principio, temerosa de caer, pero a medida que Guayo caminaba, el nerviosismo se disipaba. Cada paso fue cuidadoso. Quizás Guayo estaba disfrutando ese momento de cercanía con la persona a la cual quería. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.